Ingresamos al último bloque de Perspectiva Real con el senador Lorier. Senador, usted hacía referencia de un mal manejo desde su criterio a nivel de economía, de lo que implicó el mantener ciertas reservas, gastar para mantener las mismas, el manejo de la política monetaria a efectos de contener el dólar que nos sigue cayendo y a su vez que la inflación nos siguiera subiendo, que es lo que más nos perjudica. Sí, acá hay que tener en cuenta que tenemos un Banco Central que tiene un cierto grado de autonomía. Yo con esto no quiero salvar al Ministerio de Economía, pero también hay que tener en cuenta que esto lo fija el Copom, y es un organismo que existe que fija la tasa de referencia, vamos a decir así, monetaria, que era la más alta de América Latina, lo que generó que vinieran al Uruguay capitales en multitud y obtuvieran enormes ganancias. Nosotros hoy tenemos que pagar este año aproximadamente 750 millones de dólares de intereses por tener reservas en exceso, porque yo acá quiero aclarar que muchas veces se dice, como en una familia, hay que tener reservas. Claro que sí, hay que tener reservas. Un país como el nuestro, cualquier país en el sistema en el que estamos insertos, tiene que tener reservas. Ahora, hay un nivel óptimo de reserva. Pasado el mismo, ahí tú pagas por tener reservas en exceso y ahí ya eso es costoso y te provoca restricciones presupuestales y te provoca otro problema que es que baje el dólar. Pero es 700 millones de dólares para mantener esas reservas en este año. 750 el año pasado pagamos 650 y en el año 2011 558. La suma nos aproxima a los 2.000 millones de dólares que, diríamos, se nos están yendo, diríamos, en pago de estos intereses, de reservas que tenemos depositadas en papeles de muy poco riesgo que generan muy poca rentabilidad y hoy por hoy, más o menos el promedio de las tasas de regulación monetaria es del 10% de interés y estamos cobrando 0,17% de interés por las reservas colocadas. O sea, ahí tenemos un problema. Nosotros hemos dicho que las medidas últimas que se adoptaron, porque que pasase 9 meses atrás, se había adoptado frente a este ingreso de dólares que venían a buscar, porque ¿qué pasa? Vienen los dólares de afuera, lo haríamos cualquiera de nosotros si lo tuviéramos, a buscar pero además se cambiaban a pesos y se colocaban en papeles en unidades indexadas, logrando tasas de ganancia muy elevadas, pero muy elevadas. En algunos casos, el contador Protasi calculaba en un 38%, para nosotros eso es medio exagerado, pero otros cálculos hablan de un 12%. Bueno, en cualquiera de las circunstancias eran muy buenos. Entonces, el Banco Central, frente a esos dólares que ingresaban, emite pesos que luego tiene que retirar del mercado, de la plaza, emitiendo letras de regulación monetaria. Para evitar que siga la inflación subiendo, de mayor consumo. Porque, diríamos, si no, se llenan de pesos y eso evidentemente genera los fenómenos que tú mencionas. Entonces ahí se emiten letras que, digamos, tienen un valor para quienes lo compran, digamos, una tasa de interés de aproximadamente el 10%. Bueno, de eso viven los bancos acá, y las AFAP también. Han hecho enormes ganancias. Nosotros, hace 9 meses, esto lo veíamos de mucho antes, algunos. En ese sentido, yo aquí no me voy a poner modesto, lo veíamos desde hace mucho antes. Hace 9 meses el Banco Central aplicó un encaje del 40%, algo así como un impuesto, ¿no? Que si tú vienes, bueno, dejes el 40% depositado, entonces eso te genera que no sea tan rentable, te desestimula el ingreso. Pero nos olvidamos de que hay otro organismo que en el Estado uruguayo emite títulos, que es Tesorería o el Ministerio de Economía y Finanzas, y a eso no le pusimos nada. Por esa vía siguieron ingresando. En el momento, hace 9 meses estábamos en 9.000 millones de dólares de reserva, hoy estamos en 15.000. Hace pocos días aplicamos, sí, lo que hace tiempo que deberíamos haber aplicado, no hace 9 meses atrás, hace más de un año atrás, que era haber puesto lo que hoy hicimos, un encaje del 50% parejo para los títulos del Banco Central y del Ministerio de Economía. Ahí no nos hubiéramos llenado de estas reservas que nos cuestan, son reservas en exceso. Nadie está en desacuerdo en tener reservas. Nadie puede negar que hay un papel contra una corrida bancaria, contra la moneda, en fin, que tiene sus funciones en una economía capitalista, pero cuando las tenés en exceso, te generan estos problemas. Y el otro problema que generó el ingreso de dólares, y no trancar antes dólares especulativos, fue que el dólar caía.
Y esto afectó a varios sectores de la industria exportadora uruguaya, menciono la industria del calzado, la industria de la vestimenta, la industria de la pesca, pero también a aquellas industrias que tenían que enfrentar las exportaciones, porque al bajar el dólar es más barato la mercadería importada y los que tienen que competir acá en Uruguay contra esa mercadería se ven en dificultad. Entonces, desde ese punto de vista, aquí nosotros tenemos estos cuestionamientos que los hemos hecho en el mejor de los tonos y con el mejor de los niveles. ¿Para qué? Porque nosotros pensamos que lo que se empezó a hacer ahora es lo que debería haberse hecho mucho antes. Y para el futuro, porque lo pasado ya está, es tratar ahora de seguir con una línea que tenga que ver con estas perspectivas que yo señalaba, ¿no? Dos temas brevemente, porque se nos va el tiempo, senador. Y en medio de todo esto, y con este panorama que usted plantea, se está negociando el tema salarial. Los consejos de salarios. Los consejos de salarios. Otro tema vital. ¿En ese aspecto para ustedes? Muy importante. Entonces, aquí también nosotros consideramos que hay que aprender de la experiencia que vivimos en el 2009. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, cuando se nos cayeron los mercados externos, el único mercado que nos quedaba era el interno. Hay dos mercados, externo e interno. Por supuesto que para Uruguay es fundamental el mercado exterior, las exportaciones, nadie va a negar ese papel, pero también tiene un papel, y sobre todo en circunstancias coyunturales, tener un mercado interno que permita, si hay, repito, problemas en los mercados externos, que te soporte la economía, que te soporte los mecanismos vinculados al trabajo, al salario y al empleo. Y el salario, desde ese punto de vista, es fundamental. Entonces, ¿nosotros qué decimos? En cualquier circunstancia, siempre hay que defender el salario. Bueno, fuera que el partido de la clase obrera no lo hiciera, pero también teóricamente, porque en una circunstancia de bonanza tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Más allá de que nosotros soñemos con una sociedad donde no haya trabajadores asalariados, pero evidentemente que, mientras la haya, es el mecanismo más directo y fuerte para redistribuir la riqueza. Y en caso de haber problemas, es aquello que permite mantener el mercado interior, soportar no solo el salario, sino las jubilaciones, porque hay un vínculo muy estrecho, ¿verdad?, con las jubilaciones, y de esa manera, junto con la inversión pública, medidas que son netamente keynesianas, todas ellas, lograr mantener. Nosotros estamos ahora, no quiero asustar a nadie, pero es importante ser realista en esta vida y ver que el año pasado batimos récords en cuanto a los precios de la soja y del maíz, porque hubo una sequía muy importante en Estados Unidos. Este año viene muy bien la producción en Estados Unidos. Ya los precios a futuro de la soja y del maíz no van a ser lo que fueron. Entonces nosotros también aquí nos gusta incluir el tema de que hay que diversificar la economía uruguaya, cambiar la matriz productiva de nuestro país, no depender tanto, aunque somos realistas y por mucho tiempo la base agropecuaria es clave, pero ir aprovechando las altas ganancias de la base agropecuaria para implementar nuevas industrias, como ¿cuál? La industria naval, como otras industrias del software que puedan permitirnos insertar a este país en los mercados internacionales con unas producciones no tan dependientes de la actividad primaria, que si hay una seca, que si hay una inundación, que si en aquel país pasó algo, se nos complica. Senador, y en el final, lamentablemente nos queda poco tiempo, pero nos venimos a desayunar ahora que tenemos casi 1 millón de uruguayos, o poco más de 1 millón de uruguayos, con alguna necesidad básica insatisfecha. Y sin embargo, hemos hablado que la economía uruguaya estaba bien, que veníamos bien, que... Bueno, esos son un poco los retrasos, porque cuando yo hablaba de educación, salud y vivienda, justamente es aquí, en estos puntos, donde vamos a encontrar algunas de las necesidades de insatisfacción. Puede ser en la vivienda, puede ser en la salud, puede ser en la educación. Entonces, es ese intento al cual yo le agrego otra realidad, que es comenzar a hablar de una buena vez no solo de la pobreza absoluta, sino de la pobreza relativa. Porque hay, diríamos, determinadas cifras que establecen que si tú estás en 7.000 y pico de pesos o en 5.000 en el interior, ya dejaste de ser pobre. Y nosotros creemos que, cuando hablamos de los 10.000 pesistas o de los 14.000 pesistas, ahí hay pobreza relativa. Teóricamente, desde el punto de vista de los
parámetros que se establecen no sos pobre, pero desde el punto de vista de la realidad sos pobre. Entonces, o te sentís pobre o estás con dificultades, como hablamos, con alguna necesidad básica insatisfecha. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece central seguir avanzando en la satisfacción de estas necesidades. Y por eso es que dimos esa pelea y la vamos a seguir dando. La vamos a seguir dando, porque si hay algo que nos caracteriza es la constancia, porque si no, algo que nos caracteriza es tenemos un rumbo y una discusión que la hacemos fraternalmente con los compañeros, pero la vida, de alguna manera, como hablábamos con las reservas, por los mismos hechos que se fueron produciendo después, que se aplicaron las medidas que se proponían, desde nuestro punto de vista, aplicar 2 años antes, revelan que, a la larga, muchas de estas cosas se van a aplicar. Senador, le agradezco mucho su presencia en Perspectiva Real, Por favor. poder dialogar de esos temas. Vamos a seguir atentos a esto y conversando más adelante. Muy bien, gracias a ustedes. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real. Presentó Posada del siglo XIX, Salto, Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos y Blue Cross and Blue Shield del Uruguay.